Ya estamos listísimos y por eso están con nosotros el doctor José de Jesús Torres López y el doctor Guillermo Muñoz. Uno es coordinador nacional de las escuelas técnico de urgencias médicas y el otro, pues, es director nacional de estas mismas escuelas. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a hablar de las hemorragias. Así y es. que de ahí, pues, viene un estado de shock a causa de una hemorragia. Por ejemplo, ¿por qué podría venir una hemorragia? Bueno, hay muchas razones, ¿no? La verdad es que las causas pueden ser muy variadas. De las más comunes que podemos encontrar pues son en el propio hogar, ¿no? Ajá. Haciendo, por ejemplo, hace rato veía que tenía una sección de cocina, ¿no? Incluso en la cocina es muy común, ¿no? Cortando las cosas para el alimento, pues se pueden cortar, ¿no? Los dedos, la mano en general, ¿no? Entonces, esa puede ser una de las causas. Sí. Hay otras que son a lo mejor no tan comunes, pero que también pueden ser causa de hemorragia, ¿no? Por ejemplo, en choques automovilísticos, en caídas. En los niños también es algo común las hemorragias, entonces pues, esas pueden ser como que las causas. Sí, una caída de escaleras, todo esto Así también es. que te Hasta puede caminando en la banqueta casi, ¿no? Exacto. Así Ahora, es. ¿todas las hemorragias son iguales o hay diferentes tipos, más graves, menos graves? ¿Cómo es esto? Tenemos diferentes tipos de hemorragia, las podemos clasificar de dos maneras. Una sería en base a si la hemorragia es externa o es interna. Es decir, una hemorragia externa es aquella que nosotros podemos ver. La que ¿no? se A ve. simple vista. Así es. Exactamente. Y la hemorragia interna pues es aquella que no podemos ver y que está dentro de nuestro organismo, ¿no? Y no podemos observar. Y que ni sabríamos, de ahí pues lo mejor sería hablar a urgencias. Pero bueno, Así ¿por qué es. no nos muestran? Vamos a hacer sus modelos. ¿Qué hacer en caso de una hemorragia? En este caso, por ejemplo, a lo mejor si te rebanas un dedo en la cocina, ¿qué haces? Claro que sí, Liliana. Voy a Mira, dejar esto para que a ver, Humberto para nos va a ayudar. Yo me ofrezco, yo puedes soy- pasar acá. Humberto Claro, les va a ayudar y yo le Sí, pongo las Vamos a vendas. suponer Dame tu que tarjetita. Sí. vamos a suponer que Humberto, no Me sé, ¿qué corté- estabas haciendo? Estaba cortando con el cuchillo en la cocina, Ok. y con mi gran pericia me corté la mano, no Ok. sé. Sas. Él se corta y empieza a tener una hemorragia. Las hemorragias pueden ser también de tres tipos según el vaso sanguíneo, arterial, venosa o capilar. Ok. bien. Entonces tienen sus diferentes características. La arterial puede ser así como que pulsaciones, rojo brillante, la venosa como escurriendo y un rojo más oscuro, y la capilar, pues cuando tenemos un rasponcito. Que eso es como muy superficial. Más Así superficial. lo exactamente. superficial. Entonces, como él está consciente, pues no hay necesidad de llegar y preguntar cómo te encuentras. Ya supimos que se cortó y siempre hay que cuidar nuestro aislamiento de sustancias corporales. O sea, siempre cuidarnos nosotros y cuidar a la víctima o al paciente. Entonces, preferencia tener un poner- par de guantes, ¿no? Muy bien. En este caso, Corto cuando fue es- aquí, imagínate, ¿no? cuando Estaba es- yo rebanando, no sé, el Cállate. tomate y ¡boom! Se me fue el cuchillo, Bueno, me ¿no? pongo algo para no tocarle yo porque eso podría a lo mejor infectarlo. ¿Así? ¿A él o a usted? Oye, Ajá. muy bien. Entonces, agarramos una de las gasas y la ponemos directamente sobre la herida y presionamos. Eso se llama presión directa. Eso lo que pretende hacer es contener la hemorragia con la presión directa. Es como el paso 1, por así Haz de decirlo, cuenta ¿no? que estamos haciendo un coágulo artificial. Ok. Ah, ¿sí? bueno, pero, le si, presionamos. pero si nuestra gasa se llega a empapar y sigue Sí. sangrando y no es suficiente, pues mucha gente tiene el error de ¿Se retirarla. lava ¿no? la herida? O sea, Eh, ¿podemos meterla al chorro del agua o no? La puedes lavar, sí, pero eso depende mucho del tipo de herida. Aquí lo importante es contener la hemorragia, O sea, apretar primeramente para- contienes la hemorragia. Muy bien. Si es una herida que realmente es un sangrado menor, pues lo que hacemos es lavamos y después contenemos la hemorragia. Ok. Entonces ponemos otra gasita encima de la herida. Y también, ¿nos ayudas, Mel? Digo, las gasas que necesitemos, ¿no? Las- Apretamos la herida Esto para se que vea, deje ajá. de sangrar. Así es, y podemos empezar a hacer un vendaje circular para que en ese momento nosotros también ya podamos liberar en nuestras manos y poder hacer otro Ahora, tipo de este es el atenciones. ¿no? primer paso, después debemos acudir a urgencias o ya con esto podemos quedarnos en casa. No, claro que dependiendo del tipo de herida, si es muy importante o la severidad es mayor, hay que activar el 911, que es el sistema de atención de emergencias, Ah. y entonces con este número pues ya estamos solicitando pues que venga una ambulancia. Entonces, para resumir rápidamente, nada más es primero presionar para detener como si fuera como una especie de coágulo, como comentabas tú. Claro. Gasa y después va la venda, el resumen. Y luego llamar al 911 porque sí es lo importante que no tenemos más conocimiento más que esto, Exacto. ¿no? Así es, incluso cuando lo estés haciendo puedes estar activando el 911. Una persona que esté a tu lado le dice, ¿sabes qué? Por favor, llama que alguien tiene una hemorragia severa y necesitamos que nos vengan a ayudar. Ok. Oye, en el caso de una pérdida, porque por ejemplo, yo conozco gente que se ha rebanado completamente la mitad de un dedo o todo esto, ¿tienes que guardar esa parte del dedo? Sí, ¿Es Guillermo. importante? Sí, es importante siempre tener la parte que se amputó, ¿no? Y conservarla, ¿no? Lo ideal sería
tener una solución en agua y en un ambiente frío para ¿Con que se hielos? conserve. Así es, nada más que no sea directo la parte amputada sobre el hielo, porque si no entonces también se quema. Y una pregunta, por ejemplo, en el tema de las hemorragias internas, porque cuando son externas, pues evidentemente son muy notorias. Pero cuando son internas, por ejemplo, como comentaban, un golpe, un choque, ¿hay algunos síntomas que digas tú, estos son muy claros de que pudiera tener una hemorragia interna, córrele al hospital? Claro que sí, hay algo que se llama el índice de sospecha, ¿no? Alto índice de sospecha. Desde como ves que pasó la situación, tú ya estás sospechando que algo tiene el paciente. Luego si le empiezas a ver pálido, que está sudando, que tiene la respiración un poco acelerada, que le agarras lo que viene siendo el llenado capilar, le aprietas la uñita y no recupera el color, pues estamos hablando de que está en un estado de shock. Entonces, muy probablemente tenga una hemorragia. ¿Dónde? No sabemos, pero pues es muy probable que sea interna, ¿no? Pues, sí, en estos casos, por eso decíamos, lo ideal siempre es llamar a emergencias, porque en realidad nosotros no tenemos conocimiento de qué está pasando. Exacto. ¿Y el estado de shock, qué tan grave puede llegar a ser, por ejemplo? O sea, ¿hasta cuál puede ser el límite? O sea, ¿se puede uno morir por este estado de shock? Sí puede llegar a morir, incluso en la atención prehospitalaria, lo que nosotros llegamos a brindar, no necesariamente lo vamos a solucionar. Esto se soluciona realmente en un hospital. ¿Por qué? Porque se tiene que recuperar con sangre. Los líquidos que nosotros les podemos poner solamente es volumen, pero no sustituye la sangre. Muy bien. La recomendación es que a los primeros síntomas mejor correr con ellos directamente. Así es. Doctores, muchísimas gracias. Gracias.